Silencio, por favor. No la miraré. No, vale, miro aquí. Vale. ¿Está bien así? Para que veas cuál es la que está en marcha. Vale, muy bien, perfecto. Quiero pedir, antes de empezar, que cerremos los ojos. Un momento, que nos sentemos cómodamente y que nos centremos solo es un instante en nuestra respiración. Tomemos conciencia de ella y que si en este momento te encuentras afectado por alguna emoción o bien por algún pensamiento que no se ha quedado completado, que lo exhales. Cuando exhales, lo sueltas, de modo que ahora puedas quedarte en el presente. Recording in progress. Y suavemente vamos a ir abriendo los ojos. Josep. Gracias. Quiero hablar de la meditación con pensamiento simiente como uno de los muchos modos para acceder al silencio. Y como no pretendo que sea algo teórico, sino que lo podamos evocar, es decir, que lo llamemos, lo invoquemos y lo traigamos aquí, necesitábamos tener un ambiente propicio para eso. Entonces, comienzo haciendo dos citas. El buscador puede aprender todo lo que quiera de la verdad con mayúscula, pero eso no le dará sabiduría hasta que no la aplique. Y también otra cita que dice: el canto del silencio que oye el iniciado cuando se halla serenamente escuchando, aguzando el oído interno para poder oír la voz de Dios, es el principal trabajo de reagrupación de energías que debe realizar como motivo principal de su vida. Este oír constantemente y de reproducir esos sonidos después conscientemente a través de su cuerpo mental. Estas dos citas tratan lo que considero nuclear en esta pequeña conferencia, que son la experiencia del silencio, y digo experiencia, y luego el escuchar. Meditación con pensamiento simiente como medio para obtener el silencio. Esto de obtener no es adecuado. El silencio es un don, es un regalo, es una dádiva, desde el ángulo del séptimo rayo. Esta ponencia busca conjugar las indicaciones genéricas del Agni Yoga sobre la ascensión, y cito: no podemos ni debemos ofrecer métodos de acercamiento, sistemas de disciplina ni caminos de perfección cuando nos referimos a ese estadio particular de la conciencia del hombre en pos de la estela gloriosa del ángel solar. La conciencia del hombre ha de recorrer el sendero glorioso hacia la luz siguiendo las directrices de su propia intuición. Esta es una cita de Vicente. Conjugar esto, es decir, esa ausencia de indicaciones del Agni Yoga con las indicaciones concretas del vigente séptimo rayo de orden ceremonial y magia para materializar el propósito divino en esta época. Por supuesto, todo ello relacionado con
el silencio. Me baso fundamentalmente en las enseñanzas contenidas en las obras de Lucille Cedercrans. Esta obra, titulada La naturaleza del alma, es un verdadero curso iniciático, en el cual, a través de 40 lecciones, instruye sobre la sabiduría, proporciona una formación progresiva sobre meditación y dirige hacia el servicio particular que cada uno puede prestar, contribuyendo al plan de Dios. En este curso, por ejemplo, revela con V cuestiones importantes como la de la iniciación grupal, objeto de nuestro debate hace un momento, y cito: la iniciación grupal es un concepto muy poco conocido porque se trata de un nuevo esfuerzo que hasta ahora ha tenido poco éxito real. El discípulo probacionista forma parte del cuerpo instrumental de la conciencia de grupo. Debe comprender que no puede tomar y no tomará la iniciación por sí mismo, sino cuando el grupo lo haga. Cita también la importancia de esa conciencia grupal para el crecimiento y para el acceso a la iniciación. Cita también la síntesis de algunas iniciaciones, por ejemplo, la segunda y la tercera, si no son la primera, la segunda y la tercera, y la acumulación de las pruebas de ambas. Y reconoce que es un experimento, pero experimento que ya está en curso desde hace décadas. El proceso iniciático implicado es necesariamente nuevo y diferente del realizado en el pasado inmediato. El esfuerzo... Apunta aquí. Es que no, perdón, estás aquí ahora. Paso a la siguiente. Ahora, la importancia grupal. El esfuerzo que se realiza actualmente es hacia una síntesis de varias iniciaciones que conduzcan a una gran iluminación y transfiguración. Por lo tanto, tercera iniciación. Conlleva a las pruebas que concentran diversos grados, varias iniciaciones. De modo que cuando se complete se habrá conseguido algo totalmente nuevo en lo que atañe a este planeta. También instruye sobre los 7 rayos de un modo práctico y concreto, proporciona métodos para cambiar progresivamente la polarización astral a la mental y da indicaciones concretas sobre magia y magia ceremonial. Y también constituye una guía práctica para la meditación. También transmite detalles concretos del plan de Dios en este tiempo. Bien, abordo el tema. Etapas de la meditación con pensamiento simiente. Solamente voy a exponer nombrando cada una de las etapas para que entendamos el proceso meditativo. Y quiero centrarme en 3 aspectos de ella. Uno de ellos es el karma o trabajo con la personalidad. Segundo, el enfoque de la mente o de la atención durante nuestra meditación. Y finalmente, el sonido del alma. Todos ellos vinculados con la obtención del silencio. La meditación es un proceso técnico mediante el que se realiza el contacto con el alma y se logra la infusión de esta. Como veis, es algo concreto, no es algo vago, no nos dice que el objetivo es... No, busca el contacto con el alma y se busca que el alma infunda a la personalidad. Eso es algo definido y por lo tanto verificable. En cuanto a su propósito para meditar, dice: el propósito y la motivación para introducirse en la meditación debe ser siempre la aspiración de servir. Hace mucho hincapié en el servir. Así, esta meditación consta de las
siguientes etapas. Primera de ellas, dedicación de los vehículos al alma, alineamiento con el alma, después relajación de los cuerpos etérico, físico y emocional, después enfoque mental. Ese enfoque mental será uno de los puntos que quiero tocar, que pasará progresivamente desde el entrecejo hasta el centro de la cabeza, lo que se llama caverna o séptimo chakra. Después llega el momento en el que se usa el pensamiento simiente. El pensamiento simiente, como dice el nombre, es un pensamiento, una frase, que es un vehículo en sustancia mental. Tenemos que recordar que lo que nosotros llamamos pensar está compuesto de 3 elementos. El pensador, la movilización de ese pensamiento, es decir, el dinamismo que le damos a ese pensamiento, y finalmente la sustancia de ese pensamiento, la sustancia mental. Entonces, ese pensamiento simiente se utiliza como vehículo. ¿Como vehículo para qué? Para establecer ese contacto con el alma. Se usa un pensamiento elevado, un pensamiento que aluda a cualquier aspecto de la realidad, de la verdad, de la belleza, de lo bueno, de lo verdadero, para ayudarnos a elevar la frecuencia vibratoria del pensamiento y ascender hacia el alma. En las fases avanzadas de esta práctica, ese pensamiento simiente no tiene palabras y se usan conceptos. Entonces, cuando eso sucede, el ruido mental es mucho menor. Ocurre que, naturalmente, la mente entra dentro de un espacio de movimiento energético que no está asociado con la mente inferior, que es el vehículo que usa las palabras. De modo que es un vehículo privilegiado para ese contacto con el alma. Y finalmente, la reflexión inspirada o el fuerte enfoque en el punto elevado alcanzado. A la vez permanecemos en serena expectación, lo que posibilita contemplar lo que significa acceso al plano lúdico. Cuando el momento de absoluto silencio ha llegado, el alma se hace reconocer a sí misma. Y finalmente llegan las 2 últimas etapas. La que viene ahora es el descenso o encarnación del influjo del alma sobre los vehículos de la triple, cuádruple personalidad. Este es un aspecto muy importante para el 7º rayo. Muy importante, porque es el que determina el efecto de la práctica meditativa. Es decir, cómo está tu sustancia en la práctica cuando ha acabado. ¿Se ha transformado o sigue igual? Esto es importante. Entonces, existen diversos grados para hacer que ese descenso se vaya produciendo de un modo concreto, de modo que todas las partes de la personalidad queden alcanzadas por ese efecto. Y literalmente lo que se experimenta es la bendición del alma en su aspecto voluntad, que afecta al cuerpo mental, en su aspecto amoroso, que afecta al cuerpo emocional, y en su aspecto de inteligencia activa, que afecta al cuerpo etérico físico y que se manifiesta en el comportamiento. Y finalmente terminamos este proceso irradiando ese amor contactado, ese amor que nos supera a la humanidad. En las fases avanzadas de esta meditación se busca prescindir, como antes decía, de toda palabra y solo se usan conceptos. En este periodo avanzado se introducen cambios en la práctica según el periodo solar lunar. Cada luna nueva empezamos con un pensamiento simiente que dura un ciclo completo. La práctica que se hace no es igual de la luna nueva a la luna llena que de la luna llena a la luna nueva. Explica los procesos de magia
en los cuales se utiliza el ciclo de luna nueva a luna llena para generar formas pensamiento. Y luego para que esas formas pensamiento, desde la luna llena a la luna nueva, para que encarnen, para que desciendan, para que se precipiten. Y lógicamente busca extender la práctica o su estado a todo el día, lo que llama ceremonia de la vida. Por ejemplo, cuando comemos, darnos cuenta de que eso que estamos comiendo, una mandarina, una fruta, judía verde o lo que sea, son devas de apariencia que ofrecen su vida, que están ofreciéndose para nuestro crecimiento. Cuando tomamos conciencia en esa ceremonia de la vida de que seres, devas, están ofreciendo su vida para nuestro crecimiento, el corazón se abre. El corazón se abre y los reconoce, y al reconocerlos los bendice. Y eso produce una transformación. Esto forma parte de esa atención plena. Y esa atención no debe olvidar al mundo débico, porque todo lo que tiene forma está hecho de devas y nos olvidamos a menudo porque no los percibimos conscientemente. Y se trata de ir tomando conciencia de eso. Y como la comida es algo que ingerimos, es decir, que hacemos nuestro y que por lo tanto pasa dentro a nuestra vibración y nos integra, es importante tenerlo en cuenta, quizá más que otras cosas. Porque finalmente el reino humano tiene como destino el ser un transmisor entre los distintos reinos y elevar a los reinos inferiores. Y esos devas son involutivos, y a medida que nosotros crecemos, que nuestra vibración se eleva, ellos se elevan también. Entonces, este es un aspecto de la atención del silencio que es importante que lo tengamos en cuenta. Voy a centrarme en 3 aspectos de la práctica que me parecen importantes. El primero de ellos tiene que ver con el karma. Creemos que todos en cualquier momento estamos listos o preparados para contemplar y acceder al silencio. La respuesta, pisando en el suelo, es: si hubiera algún ser humano capaz de descondicionarse de pronto de sus distorsiones, la respuesta sería que sí. Pero la mayoría de los humanos tenemos muchas encarnaciones detrás, con mucha purificación aún que llevar a cabo en cada uno de nuestros cuerpos, como para que estos adquieran la frecuencia vibratoria que posibilita el silencio mantenido. Así que seamos realistas. El silencio, contemplar el acceso al plano búdico, requiere de mucha purificación, mucho picar piedra, de mucho trabajo con la personalidad. Hemos experimentado muchas vidas con una vivencia egoísta, separativa y destructiva que necesitan ser revertidas y convertidas en altruismo, inclusividad y buena voluntad. Todo esto es sencillamente para decir que no debemos separar o desligar el progreso interno del trabajo con nuestra personalidad. Segundo punto, el enfoque en la práctica, es decir, dónde nos enfocamos o enfocamos nuestra mente durante la práctica. Para que ese enfoque pueda darse con garantías, deberemos relajar el cuerpo físico y serenar nuestras emociones, estabilizando el cuerpo astral. Esto puede parecer, ¿y solamente queriéndolo se hace? Pues sí, porque la voluntad es la principal fuerza que tenemos disponible. Cuando tú buscas serenarte, sigues cierto protocolo, que es algo que tiene que ver con el 7º rayo. Es un procedimiento que permite establecer cierto estado vibratorio.
Con las emociones, sencillamente, cuando uno busca aquietarlas y dirige su atención al tercero y cuarto chakras, buscando que el cuarto chakra sea el que irradie, el que dirija al tercero, eso se hace con facilidad. Y luego lo que hacemos es enfocamos nuestro cuerpo mental inferior en el ajna. El objetivo de los 3 cuerpos inferiores es que estos estén pasivos y bajo el umbral de la conciencia. Al inicio, el lugar preferente para enfocarnos es el entrecejo o el chakra seisa, donde se sintetiza la triple personalidad y se manifiesta el rayo de la personalidad. Es importante este enfoque porque necesitamos, para poder establecer contacto con el alma, que la personalidad esté bien unificada. Es decir, que el pensamiento no vaya por un lado, el sentimiento por otro. El objetivo es que esos 3 cuerpos se queden bajo el umbral de la conciencia y estén enfocados en el ajna, dispuestos a ser influenciados por el alma. Es decir, el alma es el protagonista hacia el que vamos, hacia el que nos disponemos. Por lo tanto, igual que cuando vas a algo, te aseas y te pones guapo, pues nos ponemos guapos integrando nuestra personalidad en el ajna. Buscamos que la personalidad esté unificada. Es necesaria esa cohesión de la personalidad para que pueda producirse un acercamiento al alma de modo unificado. Esa unificación se va logrando de modo más eficiente a medida que trabajamos con la coherencia o cohesión de nuestros 4 cuerpos, etérico, físico, emocional y mental. Es decir, que nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y palabras vayan en la misma línea o actúen sincrónicamente. Esto se dice fácil, pero no es tan fácil. Cuando el enfoque está estable en el entrecejo, comenzamos con el pensamiento simiente. El pensamiento simiente, como antes comentaba, se usa como una doble vertiente, es decir, pueden suceder 2 cosas con él. Una de ellas, utilizarlo como elemento de reflexión. Imaginaros, la verdad me hará libre. Y empieza a abrirse pensamientos relacionados con eso. Dejamos que se den. No son pensamientos del tipo de la mente inferior, son pensamientos realmente asociados con esos conceptos que van abriendo el concepto y permite llegar más lejos en él. Eso cuesta describirlo con palabras, pero en la experiencia es más sencillo. O bien también, como antes comentaba, como un instrumento para la elevación de la conciencia, la identificación con el alma y el acceso al plano búdico o superiores. Ambas funciones es una reflexiva y la otra contemplativa, permiten que la meditación se convierta en un vehículo de transformación no solo de los cuerpos del meditador, sino del entorno que lo rodea, de su grupo y de la humanidad como un todo. Esto se realiza por medio de la precipitación del propósito divino de cada objeto contemplativo. No nos olvidemos que todo lo que existe, precisamente por ser divino, tiene un componente espiritual. Y ese componente espiritual tiene un propósito y tiene una conciencia. Nosotros solemos llegar al propósito a través del significado, lo que hoy Santiago nos contaba, el que se pinchara una rueda, podíamos entenderlo que significaba que se estaba pinchando esa relación. Eso es un significado, es decir, hay un hecho concreto, hay un significado y detrás de ese significado hay un propósito, igual que hay una personalidad, hay un alma y un propósito, lo mismo. Entonces, cada uno de los pensamientos simientes y cada uno de los contactos que se realiza manifiesta ese propósito divino. Y ese propósito divino luego, cuando uno trabaja consigo mismo, utiliza ese propósito, el propósito, por ejemplo, de su cuerpo mental, si trabaja con pensamientos,
esa precipitación hace que se grave, por decirlo en palabras sencillas, que se grave con más intensidad el propósito en nuestros átomos mentales componentes. Si es con el cuerpo emocional, sería con ese cuerpo emocional. Tras un tiempo de práctica que cambia de un meditador a otro, pero que no debiera de ser menos de 3 meses, el foco pasa a la caverna, en el centro de la cabeza, donde está el séptimo chakra. Este es el lugar preferente para meditar. Si en vuestra práctica, sea del tipo que sea, os enfocáis en el ajna, podéis pasar a la caverna porque el cambio es significativo. La influencia del alma ahí es muy notoria. En la caverna o cueva se refleja el alma, convirtiéndose este punto en un agente del alma en el cual enfocarnos durante todo el tiempo, no solo durante la meditación, para ser guiados por el alma en nuestras acciones y decisiones hasta convertirnos en un alma encarnada. Este enfoque produce con el tiempo el fenómeno llamado luz en la cabeza. Entonces, ¿recordáis las indicaciones que el maestro Dwal Kul da muchas veces de adquirir polarización mental o de estar centrados en la cabeza? Ese es el modo para obtener atención plena. Ese es el modo, el de centrarnos en la cabeza, y el punto en el cual recibimos mayor influencia del alma es en esa caverna. Os pongo aquí algunos ejemplos de los pensamientos simientes iniciales. Por ejemplo, se empieza según este método: habiendo impregnado este cuerpo, emociones y mente con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. ¿Quién permanece? El alma. Yo, la personalidad, dedico mi conciencia y cuerpos al alma, y así otros muchos. Estos son los iniciales. Utiliza pensamientos para cada rayo, para que tengamos la experiencia de cada rayo. Empieza por los rayos mayores, porque todo empieza con el propósito. Empieza con el primer rayo para que estemos receptivos a ese propósito divino, que se manifiesta en poder y que se manifiesta luego en voluntad al bien en nuestro comportamiento. Finalmente, el último aspecto del que quiero ocuparme es el sonido del alma y cómo operar con él. El único sistema de acercamiento consciente al ángel solar de nuestra vida es mantener el oído atento, delicadamente sensibilizado por el gran número de silencios, constante y persistentemente orientados hacia adentro. Normalmente antes, no solo como tiempo, sino como proceso, de que se produzca el acceso al plano búdico, aunque sea fugazmente, se percibe cierto sonido, el sonido o acorde del alma. Cuando estamos alineados con ella, conviene estar atentos en nuestra práctica al sonido, porque ese sonido, una vez que uno lo identifica, es un sonido agudo, una vibración elevada, puede ser utilizado para la transformación, es el modo más rápido para la transformación de nuestra sustancia. Ese sonido interno o esotérico que, como digo, es agudo, de una vibración elevada, es un atributo del alma, es la expresión del cuarto rayo de armonía, muy activo durante el periodo evolutivo llamado probación, y es la expresión esencial del alma que puede manifestarse luego como un color o cualidad. ¿Qué hacer si escucho ese sonido? Primero estoy atento a él y me dejo contemplarlo como si fuera un pensamiento simiente, o busco entrar en él. Entrar en él. Un sonido es un acorde, y ese acorde tiene también propósito y también tiene asociado un color. De modo que ayer hablábamos de los rayos del alma, de los rayos de la personalidad. ¿Por qué? Pues porque
parece que manifestamos dificultad para identificar nuestra asignatura interna, es decir, de qué estamos constituidos. Y ya es tiempo de que vayamos teniendo respuestas, unas respuestas con cierta concreción, con cierta solidez. Hemos empezado el séptimo rayo, que no es nada abstracto, que se manifiesta en cosas concretas, a veces en órdenes, en organizaciones precisas, en procesos concretos. De modo que si queremos aprender cómo servir, tenemos que identificar claramente el campo de servicio. Y esta es una de las cosas. Y el modo para hacerlo es el trabajo interno. El trabajo interno y la práctica meditativa es un periodo, un espacio preferente para el desarrollo de la conciencia, como explican distintos maestros. Entonces, esta es la sencilla ponencia que quería hacer. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Interfiere. Voy a pedir la orden. Voy a pedir la orden. Quería que explicaras lo que sirve, que no hay palabras, pero hay conceptos. Conceptos, sí. ¿Verdad? Gozo. Las palabras, ¿qué son? Las palabras son sencillamente un contenedor. Es una envoltura que damos a una idea. A veces usamos varias palabras para una sola idea y de lo que se trata es de ir más allá de ello. Más allá de ello. Por ejemplo, algo que especialmente para las personas que tengan alguna sensibilidad astrológica, nosotros en Logroño llevamos un tiempo utilizando en las lunas llenas de cada signo el símbolo astrológico de Aries, por ejemplo, o de Tauro, o de Virgo, o de Libra, o el que sea, el símbolo. El tibetano habla en el primero de sus libros, en Iniciación Humana y Solar, de que es necesario que el aspirante conozca por lo menos los símbolos básicos. Y unos de ellos son los símbolos astrológicos. ¿Por qué? Porque permiten el acceso al plano de los arquetipos y nos conectan con facilidad con ellos. De modo que, por ejemplo, para hacer contacto con Aries, que siempre conviene hacerlo grupalmente, por lo menos uniéndote a tu grupo bien de ashram o el que sea, contactar. Tú utilizas ese símbolo como elevación, como contacto, y entonces ahí estás enfocado plenamente en ese punto alcanzado, eres como una flor que está al sol, perfectamente atento y totalmente receptivo. Entonces ahí sucede, aparece una precipitación y esa precipitación toma forma en tu cuerpo mental y entiendes alguna cosa. Esto me hace acordar a una enseñanza de Consuelo Martín. Consuelo Martín insiste mucho en el silencio. Es decir, Consuelo Martín se leyó todos los libros azules, pero no explica con los libros azules. Cuando yo hice una pregunta determinada con carácter esotérico, ella en la charla siguiente habló de la tríada espiritual. Arma Budimanas. Pero
sin nombrarla, es decir, habló de la lucidez, habló del amor y habló de la voluntad, ¿no? Ella no quería, igual que Krishnamurti, ¿no? No quería utilizar términos esotéricos de nosotros. Pero en relación con lo que venís explicando de la meditación, de que con pensamiento siguiente, que en un momento pasa a concepto, ella decía, cuando ustedes penetren profundamente en el silencio, entrarán en una zona donde podrán contemplar. ¿Qué podrán contemplar? Dice, por ejemplo, el amor. Yo iba haciendo la relación con los planos, dije, esta ya está en el plano búdico. Claro. Dice, pero lo que decía era algo que tú le aplicas con el séptimo rayo. Dice, cuando contemplamos el amor, nos convertimos en el amor. Eso es. Y después no hay nada más que hacer. Es decir, un poco, a veces, yo recuerdo en las primeras etapas de reflexionar sobre el pensamiento siguiente, yo quería hacer una reflexión y sacar una conclusión que tenía palabras, pero nunca me había planteado contemplar un concepto y convertirme en él y ya después no hay que buscar nada. ¿Qué crees que son las prácticas avanzadas tibetanas de identificación? Sino eso. Utilizan un Buda como imagen, con sus atributos, con sus colores y así, y buscas convertirte en él. Y ese convertirte en él no es otra cosa que usarlo como un instrumento para identificarte con él y ser uno con él. Entonces, cuando llega ese momento de la plena identificación, solo el contemplar te hace ser tú. Pero fijaros, al nivel de la personalidad también sucede. Hay una práctica que es propia de sexto rayo que consiste en ver el ideal de las personas, que utiliza un curso de milagros que es una vía de sexto rayo, que consiste en ver al otro como un perfecto hijo de Dios, inocente y completo. Y te dice, cuando veas a tu hermano así, tú serás eso. Entonces, si te detienes un poco, un perfecto hijo de Dios, lo ves como el cuerpo etérico físico hecho de sustancia del primer plano etérico. Se ha transfigurado como un ser transfigurado. Inocente significa que su cuerpo emocional está hecho también solo de sustancia del primer subplano astral y mental y completo. Entonces, al practicar con ese ver a tu hermano en cualquier circunstancia de esa manera, tú te haces eso. De modo que no es solo algo que podemos utilizar en el plano búdico, sino podemos hacerlo aquí. En la manera en la que podemos recrear ese ideal en lo que vemos, nos convertimos en ello. Me imagino que te estás refiriendo a la primera de las vías, de las formas que has comentado que podríamos emplear el pensamiento siguiente, que es un poco de atracción de esas ideas abstractas, ¿no? Entonces, vale, ¿eso cómo se conjuga en la vida cotidiana, en la interacción de la vida cotidiana? Y claro, existe el riesgo de que si no tienes la personalidad muy alineada, digamos, la mente se cuele y te engañe como una idea concreta en lugar de una abstracta. El riesgo muy común de que eso suceda, claro. Claro que sí. Fijaros, en la práctica que enseña Lucille, medita con pensamiento siguiente 3 minutos. 3 minutos, solo 3 minutos. ¿Por qué lo hace así? Lo hace así porque nuestra capacidad de enfocar nuestra atención es muy limitada inicialmente y requiere de un entrenamiento que supone un cambio energético. El sexto chakra necesita hacerse sólido y cuando pasas a la caverna, esa caverna que inicialmente es solo un punto tenue, va poco a poco tomando fuerza y va apareciendo lo que el tibetano llama la luz en la cabeza, que es primero un pequeño punto de luz dorado y luego se va ampliando y ocupa toda la cabeza. Entonces,
Hay que practicar y cuando uno ve que ese pensamiento reflexivo le lleva a pensamientos del ego que se capta rápidamente porque estamos serenos, si no las compañeras que llevan un tiempo con él pueden comentaros, se capta rápidamente, uno empieza de nuevo con el pensamiento simiente, es decir, inicia de nuevo ese proceso. Todo proceso de ampliación de la conciencia tiene el riesgo de autoengañarnos y se produce siempre, pero hay que correrlo, es que es la única manera y lo que ocurre es que como te ayuda tu alma vas a identificar que estás en un espejismo, que lo vas a ver. Entonces, si tu pregunta va por, claro, yo contacto con esas pretendidas ideas luminosas, cuando contactas con una idea que amplía tu percepción, te das cuenta inmediatamente. Claro, porque hay un proceso evolutivo. Tal vez el error está en ese proceso evolutivo, porque parece ser, por lo que dices, que este pensamiento siguiente debemos de dejar que realice su tarea magnética, ¿no? Su tarea, ¿cómo creemos que se construye el antakarana? El antakarana es un tubo múltiple energético que hay que construirlo. ¿Y cómo se construye? ¿Cómo construyen unos operarios una zanja? Picando, pican recto y hacen un agujero. Nosotros hacemos ese agujero, esa zanja, usando un vehículo para recorrer ese camino, una vez y otra, una vez y otra. A medida que se va produciendo movimiento en sustancia mental, recuerda, arcilla mental que sube y que baja, se va generando ese antakarana. A medida que toma fuerza, la influencia del alma es mayor. Por lo tanto, empiezas a diferenciar con más claridad lo que proviene de abajo de lo que proviene de arriba. El antakarana, que quiero que me corte, se construye cuando uno logra elevar la vibración hasta niveles superiores de la mente y del abstracto. Y después bajo a la normalidad. Después puedo creer que estoy haciendo una meditación con pensamiento siguiente, pero lo hago de la personalidad y no sube. Pero después en otro momento sube y baja. Y entonces le crea una huella hasta que el antakarana está fuertemente construido y ya ocurre lo que tú dices. Uno enseguida sabe dónde está. Hasta tal punto es perceptible ese antakarana que la experiencia interna del antakarana existe y se percibe sensorialmente, se percibe ese tubo de luz que asciende, que establece contacto o no. ¿No crees tú que, digamos, este tipo de trabajos, digamos, que centra demasiado la atención del aspirante o del discípulo probatorio en esa ansia de esa conexión espiritual y olvida el trabajo de servicio que es realmente el camino que realmente conduce al desarrollo de la persona? Todo lo contrario. Eso las quería, ¿por qué la noción que usted iba a explicar? A ver, ¿cómo? Claro. Bueno, es que algo que queda claro con estas lecciones, ¿no? Es que el servicio es la expresión precisamente de ese contacto con el alma. Y yo, una de las cosas, hablo por mí, de lo que he descubierto. He descubierto que la buena voluntad y esa vibración elevada es lo que te está llevando y esto es lo que te conduce realmente a sentir al otro como tú, a sentir que el servicio es lo más importante. Es un tema, igual mis compañeras lo pueden hablar más concreto, pero es un tema de transformación personal. Yo comentaba hoy en la comida que en otros tipos de estudios yo no veía como una parte práctica. Y sin embargo en esto lo he sentido, ¿no? Lo he sentido en mi propia piel. Porque sí que llevo muchos años haciendo silencio y a mí me pasa que me cuesta mucho enfocarme, entonces pico mucha piedra, ¿no? Y al final, para mí el silencio es como hacer
un filtro y de vez en cuando descubrir pequeñas semillas, ¿no? O sea, semillitas o pepitas de oro, ¿no? Que dices, Dios mío, además es algo que en mi caso, que alguna vez hablando con Rodolfo, me dice eso, has tenido conexión con el alma, es decir, he cogido el teléfono y he contactado, ¿no? Y esas cosas se quedan ya tan impregnadas en el cuerpo de uno que ya no se olvidan. Es decir, esto es como un ladrillo que está construido, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, esta parte ya no tiene vuelta atrás y transforma. Y luego ha dicho Rodolfo una cosa que a mí me ha pasado, porque claro, yo lo oigo hablar y digo, que vive, ¿no? Y yo ahora estoy en el mío, pero sí que he sentido a través de todas estas meditaciones del pensamiento siguiente, que sí que he notado lo que era una ampliación de conciencia, ¿no? Y cuando lo sientes, dices, ahora sé lo que es ampliación de conciencia. Es decir, que en mi experiencia, todas estas teorías las he sentido experiencialmente, o sea, muy vividas, ¿no? Yo es que recibes unos instantes, unos momentos de la conexión con el alma. Entonces ahí te das cuenta que es servicio. Entonces tienes la motivación para servir, precisamente para sentir eso. Es una sensación, es una cosa que te sientes grande, te sientes grande pero conectado, no grande. Es que eso abarca todo un tipo, que no tiene parado. Por eso creo que cuando lo sientes de verdad, no te quedas en el yo, especialmente es que te amplías, es que amplías. Yo creo que lo que pasa en ese momento es que el yo, el ego, desaparece. Claro, sí, pero eso es una... Entonces, claro, ahí está. Se puede alcanzar de muchas, bajo un pensamiento siguiente, como habéis dicho, pero yo lo he experimentado en el buen trabajo. En el buen trabajo, en el hacer el trabajo lo mejor que sabes y al acabar el trabajo y haber dado todo lo mejor que tienes, de que te quedas en ese estado, ¿no? En ese estado de que el trabajo que has realizado y tú no había diferencia, era lo mismo. Entonces, yo siempre digo que el pintor y lo que pinta, o el constructor y lo que construye, igual como por ejemplo ayer creo que decía, creo que se quedó a medias, Rosa, respecto a la película esa de Billy Elliot, no sé si la habéis visto. Sí. Bueno, pues decía que desaparecía cuando le preguntaron para entrar en ese conservatorio específico de Londres y después de bailar, que sentía el baile, que en cualquier circunstancia de su vida, aunque estuviera muy mal, el baile pertenecía a él, ¿no? Y él era el baile, o sea que todo había una conexión, una fusión tremenda. Y entonces le preguntaron qué sentía cuando bailaba y decía que desaparecía. ¿Qué desaparecía? Entonces había una comunión tal cuando no hay diferencia entre el observador y el observado, entre el trabajador y lo trabajado. Entonces ahí está, yo creo, y se puede alcanzar de ese tipo de silencio, o ese tipo de percepción, o ese tipo de ampliación de conciencia, se puede alcanzar muy bien con el pensamiento siguiente, y también se puede realizar con el Agni Yoga del día a día, del trabajo bien hecho como yo digo. Yo quería matizar que... ¿No? Sí. Yo quería decir que a mí de repente en un trabajo está porque yo había hecho otro tipo de meditaciones y muchas meditaciones, el silencio, el ponerlo en práctica. Y esto me ha servido, ¿no? Para verlo, pero es que hace
un trabajo muy sutil y muy progresivo, porque una meditación muy chiquitita y parece que casi insignificante, ¿no? 3 minutos aquí con el pensamiento semilla, y luego es otro, y es otro, y es otro. Y yo acabo unas lecciones me di cuenta que era la misma de meditación amplificándose y cogiendo más espacio, ¿no? Y a mí en todo esto me ha hecho como una inteligencia. Mi sensación es que he despertado una inteligencia que no tiene que ver con el cerebro racional. ¿Sabes? Me ha conectado con otra parte que me ha dado inteligencia, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. De repente me ha conectado y me hace ver más rápido y más. Y luego también me ha hecho mucho más consciente del grupo, mucho más de lo que he sido hasta ahora y he hecho mucho de mi parte. Y me ha aportado mucho porque al estar alerta de la meditación, ¿no? y de invocar al alma y al alma, ahora es que esto yo lo llevo a mi trabajo diario, antes de empezar un masaje a una invocación, ¿no? Y porque me parece tan importante, ¿no? O sea, y me aporta tanta ayuda que digo, tiene que ayudar al otro, ¿no? Y que lo sepan que más da, ¿no? Y en un momento que traigo una invocación y aquello que pueda recibir, yo esto no lo hacía antes de. Entonces a mí me ha unido mucho más al grupo, me ha dado mucha más conciencia, me ha dado como algo fácil y práctico para aportar. Y eso entonces a mí para nada te separa el servicio, yo creo que te crea conciencia del servicio, del otro y del mundo. ¿Ya? Y digo yo es que soy muy simple, pero yo lo veo así, más suave, más natural. Si comprendemos que llevamos esa esencia divina dentro, es que todo se reflejará en nuestros actos, en nuestro trabajo, en nuestras palabras. Será, sin más, fluye y será como una rosa, expande su aroma. Eso se impregna uno. Y no sé, es lo que siento. Mi experiencia ha sido lo que tú decías. Lo primero es el servicio, porque es lo más sencillo, o porque a lo mejor porque soy muy práctica. Si me tengo que tirar estudiando esto, estudiando lo otro, pues a lo mejor tardo mucho más, me desespero y lo que digo es al servicio. Y mi experiencia es que cuando haces ese servicio, siempre con la conciencia de que estás haciendo un servicio hacia los demás y a cuantas más personas mejor. Por añadidura te vienen todas esas, lo que me explica, te viene, lo aprendes. O sea que un poco al contrario que ella, pero seguramente porque tenemos rayos diferentes. Pero mi experiencia ha sido esa. El servicio me ha llevado a la comprensión y a la conciencia. Y me sigue llevando. El propósito y motivación para introducirse en la meditación debe ser siempre la aspiración de servir. Sí, eso Decía. Y cuando se contacta con el alma y se tiene esa experiencia que están contando, o cuando uno contacta el amor y se convierte en el amor, todo lo que haga es servicio. Y estamos en una época en que la cruz es de brazos iguales. Es decir, todo lo que uno va consiguiendo en el brazo vertical va aplicando en el brazo horizontal. Ya no hay ermitaños que se metan en la caverna por 10 años. Vivimos esta vida, claro. Sí. ¿Eh? Que por 500 días sí es donde tú comes la caverna. No, bueno, lo que quiero decir que antes la práctica era el contemplativo se metía en un lugar y desaparecía, y entonces la civilización quedaba aparte. Hoy se puede llevar una vida contemplativa viviendo la vida cotidiana. De eso también comentabas que el pensamiento siguiente, aparte de este efecto magnético, tenía otra finalidad, o otro propósito, o otro uso, que es la conexión con el plano búdico, ¿no? Con el alma y a partir de entonces a ¿podrías
explicar esto así. Sí. El pensamiento simiente, cuando se usa como un medio para ascender, lo que hacemos es utilizar la sustancia mental elevada. Imaginemos arcilla, varias arcillas. Arcilla, una sucia con piedras, otra de un color más o menos homogéneo y una arcilla blanca, muy pura, con el grano muy fino, que puede moldearse muy bien. Entonces, lo que hacemos con el pensamiento simiente es buscar arcilla mental blanca, la más limpia, la más pura que podamos entender. Y cogemos esa sustancia mental, la enfocamos en la caverna o en el ajna, según el momento, y la llevamos hacia arriba, buscando establecer contacto con el alma por ese tubo de luz que se va construyendo o que ya está construido. Entonces, ese pensamiento simiente asciende por la fuerza de la voluntad. La fuerza de la voluntad es la más fuerte que tenemos y es la que se utiliza al principio para movilizar la sustancia mental. ¿Os acordáis que antes hablábamos que en los procesos mentales está el manipulador de esa sustancia, esa propia sustancia y el dinamismo que le damos? Ese dinamismo es la fuerza de primer rayo, la voluntad o poder. Es con esa voluntad subo, la verdad me hará libre o nos hará libres. Asciendo. Ya solo decir la verdad, que es un término elevado, que significa Dios, que es un nombre de Dios, ya asciende directamente arriba. Y establece contacto con el alma inicialmente y te quedas ahí. Estás ahí. ¿Y qué sucede inicialmente? Asciendes donde sea que llegues, porque recordad que el alma es una estación, pero luego más arriba de ella está la tríada espiritual e incluso, al menos ocasionalmente, la mónada. Que la tríada es la expresión de la mónada. Exacto, eso es. Entonces, bien, ascendemos ahí, nos quedamos en ese punto. Es decir, llegamos a ese punto y nuestro foco, así como estaba antes en la caverna, desde la caverna, en nuestra composición, sube hasta ese punto y se queda ahí completamente receptivo, pero completamente atento. Atento y receptivo. Las dos cosas. A mí la imagen que me venía era la de una flor al sol, plenamente abierta y presente, con cada átomo de los pétalos y del centro vivo. Y ahí estás, expectante, en serena expectación. ¿Qué sucede al principio? Que llegas a ese momento y luego ¡pum!, se baja. Pues otra vez empiezas, ¡pum!, y así. Y el tiempo que establece es primero corto, porque cansa. Es decir, el aprender a concentrarte primero y a enfocarte después y mantener ese enfoque cansa, porque es un proceso energético de trabajo con los chakras de la cabeza, con el sexto A, el sexto B y el séptimo. Cansa, de modo que para no agotarnos estamos poco tiempo. A medida que vas teniendo más práctica, ese tiempo se amplía. Y entonces, ¿por qué? Porque puedes mantener la atención más rato, porque donde llegues puedes estar más rato. Incluso, ¿me he explicado? Sí. Incluso Vicente dice que cuando hay un discípulo que tiene una dedicación sincera a subir y a permanecer en silencio y después caer, aparecen los ángeles del silencio que dicen, bueno, este sí es un discípulo sincero que quiere lograr. Bueno, vamos a limpiarle materia que trae de encarnaciones anteriores que no lo dejan permanecer. Y te ayudan limpiando. No solo eso. Qué bien que hayas hecho este comentario. No solo eso, sino que como hay en la propia meditación un momento de precipitación, es decir, al final
hay una fase de descenso, eso se actúa en los cuerpos de la personalidad. Y luego, la pregunta o el comentario que has hecho me lleva a otro elemento muy importante, que es el que está surgiendo en este tiempo, y de ahí mi comentario de la conciencia grupal antes. Es que conviene no solo hacer contacto con tu alma, sino con tu alma grupal. Ese contacto con el alma grupal lo que produce es ¡guau!, un catalizador tremendo, porque se va convirtiendo esa conciencia grupal en el objeto de tu cuerpo de deseos, que deja de ser pequeñito para ofrecérselo todo a él. Tu vida de pensamiento pasa a él, de modo que va tomando entidad, y cada vez que tienes una dificultad o un obstáculo, se lo ofreces como una cuestión que le concierne al alma grupal, y ella dará resultado. Ella utilizará a los distintos elementos para transmitirte lo que cada uno necesita. Entonces vivimos un tiempo en el que precisamente el acceso al alma grupal, sea ashrámica o sea encarnada, nos da unas posibilidades mucho mayores que hasta hace poco. Yo he notado, yo medito desde hace no sé cuántos años, 50 años o así. He notado un cambio significativo por lo menos de hace 10 años. Ahora, todo lo que supone acceso a la conciencia de grupo, es decir, al alma grupal, produce una aceleración en los procesos. Además, permite que el pequeño yo vaya teniendo menos importancia, que no te quedes tan trabado en esas separaciones, en esas cosas del ego, que lo puedas pasar por alto con más facilidad. ¿Sí? Favorece el proceso de trabajo con la personalidad, que es importantísimo para mí. A nivel instrumental, dado que vosotros ese trabajo lo estáis desarrollando en Logroño, ¿qué aconsejas para el resto de grupos? ¿Por dónde empezar? ¿Qué material? El libro de La naturaleza del alma. La naturaleza del alma. ¿Tiene las instrucciones precisas? Sí, tiene instrucciones precisas, aunque una mala traducción. Una mala traducción del inglés, y no recomiendo compraros el libro, porque hay un libro de Wisdom Impressions, que es una editorial norteamericana. No tienen revisor por abaratar costes y faltan partes del texto, se ha hecho una traducción peor. Entonces, el documento que hay en PDF en Internet es mejor que el propio libro. Lo que pasa es que, ya veréis, tiene algunas traducciones que no están bien. Pero que nos ayudan. Lo curioso de esto es que esa falta de perfección en la traducción nos ayuda a buscar nuestros recursos para entender adecuadamente eso. Estamos traduciendo Logroño alguno de sus libros, porque solo hay uno traducido, pero cuesta mucho traducir, porque son frases súper largas y tienes que conocer el proceso para entender bien de qué se trata. Entonces, lo que recomiendo es eso, es ese libro obtenido por PDF, no comprar el libro. Entonces, el libro ¿Me lo facilitarás. Sí, sí. En la página web. ¿Quieres que le pase al WhatsApp? Y se coloca también a la web. Eso. Hay varios, ¿no? Ya, está aquí, pero a mí me deja descargar con el móvil. Aquí dice que sí. Pues Lo tenéis. y luego lo paso porque lo tengo en el móvil. Sí, Wisdom Impression ustedes no lo recomiendan. Sí, que no lo recomiendo porque literalmente se han saltado párrafos. Una traducción de los libros del tibetano que Sí. me callaré. Sí. Están haciendo. Sí. Y ahora por el grupo de WhatsApp y también después. Claro.
¿Tenéis también alguna comunidad online donde vais aportando los avances? Imagino, ¿no? Algo tendréis. Pues mira, hay mucha cosa pues vamos a hacer. Josep, por ahora no llegamos a más. Sí, pero esa es una de las tareas a hacer. O lo que podemos hacer es aportároslo y así podemos enriquecernos todos, porque no hay ningún anhelo posesivo, sino de que todo esté lo más difundido posible para que sea útil, sencillamente. ¿Alguna pregunta online? No, espérate, es que creo que se ha cortado. Se me ha cortado la conexión, pero nada, la vuelvo a ver. Tampoco hay buena conexión con el móvil, ¿eh? Y se me va la radio siempre. Sí, pero bueno, ahora vuelvo a retomar la conexión. Me extraña que no me hayáis preguntado por el sonido. Sí, yo te quería preguntar. Antes de esto, quería que lo pusimos en la ponencia ayer, pero como la ponencia viene y uno no puede, y la pregunta, ¿no? del servicio, un párrafo que pusimos nosotros, el silencio y el servicio de Vicente Beltrán Clara, dice así, que tiene que ver con muchas de las cosas que dijiste, por eso lo quiero leer. Cuando se hace la meditación y cuando todo está en silencio, en un gran y místico silencio, hay un acto de servicio, una ofrenda. La forma del grupo en esos momentos es la del Santo Grial. Se convierte en una copa inmensa de oro, brillante, que es el espíritu del grupo. Y entonces viene el espíritu de los avatares que puede manifestarse a través de este Santo Grial, de esta copa. ¿Me permites un instante? Sí. ¿Os acordáis? No, es solamente un pequeño inciso. ¿Os acordáis el comentario que ha hecho Ángeles antes? Que ha dicho, he visto una copa dorada. ¿Os acordáis? Sí. Después de la meditación. Sí. Y luego termina. Se vierte el contenido, digamos, del grial sagrado, de la mónada o del grupo de mónadas del grupo, se introduce en la copa y entonces se produce una unificación del grupo. Y esta unificación del grupo es necesaria si de una u otra manera queremos estar afiliados a la jerarquía en forma consciente, no de una manera intermitente como sucede actualmente. Sí, hablasteis ayer de eso, ¿no? Sí. Sí. Por el Zoom, nuestra hermana María Teresa de Argentina No la recuerdo. te hace la siguiente pregunta. Cuando se escucha el OM como si fuera grupal, ¿es el sonido del alma grupal? No. Cuando hablo del sonido del alma es un acorde. El OM es el sonido del alma, el medio a través del cual el alma se hace conocer. Pero existe un tono para cada alma, es decir, existe un acorde diferente para cada una de nuestras almas que tiene la capacidad de transformar la sustancia de los cuerpos de la personalidad. Entonces, el OM es importante utilizarlo porque permite sobre todo grupalmente, porque permite la manifestación del alma. Esto no concierne aquí, pero la utilización del OM con el acorde del alma es un instrumento transfigurador. Pero hay que escucharlo primero, se llega a la caverna y luego se lleva a la sustancia y hay que hacerlo cuerpo por cuerpo para que una transformación que hiera el estatus de la personalidad. Pero esa es una técnica mágica. El OM con el acorde del alma. Y utilizado grupalmente, el OM
desciende, literalmente, desciende la vibración del alma a las personalidades. Por eso a mí me alegra mucho que Jesús lo use a menudo. Bella forma de traducirlo, dice María Teresa en Argentina. ¿Alguna cuestión? Sí. ¿Hay alguna relación entre el sonido del alma de Elena Blavatsky en su libro, un librito del sonido del alma? La voz del silencio es la voz del alma. Sí, pero tiene que ver, porque ella habla del OM, incluso el OM lo despliega con las alas de... O sea, cuando haces el OM estás como si dijéramos, como desplegando las alas de un ave, ¿vale? Y la cola es el digamos así, lo despliega de una forma gráfica del libro. Ojo, no es lo mismo el aún que el OM, ¿eh? No, tienen un efecto diferente. El aún es para construir la forma, va desde el espíritu a la materia, y el OM va al revés, de la materia hacia el cielo, hacia la mónada. Es evolutivo y el otro es involutivo. Sí. Entonces, ¿qué unión tienen los dos? Si es un Es sonido del sintético. alma, El hombre es sintético. Es propiedad del alma. A mí lo que me aconteció cuando empecé a estudiarlo, es decir, fueron todas, y hasta que llega un momento en que te das cuenta cómo va subiendo por la columna vertebral hacia arriba, cómo se detiene en determinado momento, y para conseguir que saliera por arriba pasó bastante tiempo, y no siempre lo consigo. Incluso puedo deciros que lo último que acontece desde hace unos años es un fuego ardiente que sube, que no me quema, y que en la boca, en el paladar, forma una bola. Y esa bola es la que yo exhalo en el oído. Digo así. El paladar es otra, o forma parte de ese mismo punto de la glándula pineal. De hecho, en las prácticas avanzadas se dice que preferiblemente es bueno colocar la lengua tocando la parte superior del paladar. ¿Por qué motivo? Porque dirige la lengua, cuando se ve su campo energético es largo, dirige esa pequeña parte humana hacia ese punto, hacia la glándula pineal, hacia la caverna que hemos comentado. ¿Alguna intervención más? Realmente hemos excedido un poquito el tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Sí, ha merecido la pena. Entonces, si no hay ninguna intervención, ¿alguna quieres puntualizar algo más? No, que gracias. Tenemos un conflicto ahora. Esto, Luego a las 7... ¿te importaría hacer un mantra para finalizar? Bueno. ¿Nos levantamos? Esperad un momento. Ahí